Ahí estoy, aquí estoy. Ahí está, ya, ahí está Camila. ¿Cómo le fue con la guía anterior? Sí, ya la terminé. Ya la terminó, ya. Sí, Sí, eso quiero saber porque como ya la estuvimos revisando como en 3 clases, quiero saber si todavía tienen dudas al respecto. Dayan, Dayan Castillo, Dayan. Chiquillos, si no responden en el micrófono, voy a asumir que lo dejaron ahí, ¿ah? Génesis, Génesis, Hola, hola hija, buenos días. ¿Cómo le fue con la guía anterior? bien. ¿La terminó? Parece que sí. Parece. Por eso le estoy preguntando, porque supone que la guía anterior ya le dimos la última vuelta a la clase pasada, entonces iba a saber si todavía tenían cosas sin contestar ahí. ¿Ya? Emanuel Guarino terminó la guía anterior, constitución de la materia. Emanuel, no contesta. Chiquillos, la última que les recuerdo, si no contestan en el micrófono, voy a creer que están ausentes, que se quedaron ahí con la página abierta y ustedes no están presentes. Profe, ¿Ya? yo estoy aquí. Ya, eso, por eso le estoy diciendo. Si usted, yo respeto realmente que algunos de ustedes, aunque no estoy muy de acuerdo, porque ya le habíamos dicho tanto la profesora jefe y todos los demás, de que tenemos que activar las cámaras. Pero si tienen desactivados los audios y cuando yo pregunto no contestan, entonces le vamos a colocar, ¿cómo se llama? Un parcialmente presente o un ausente definitivamente. ¿Ya? Hola Benjamín. Hola, tía. Audios activos. Hola, mi amor. Camila, Dayan, Emanuel, Felipe y Génesis, audios activados. ¿Ya? Audios activados para responder. Ya, vamos a ver hoy día. Vamos a ver hoy día esta guía. ¿Cómo se organiza la materia? ¿Ya? Que está basada en la tabla periódica. Toda esta información está en el libro. ¿Ya? Está en el Prendí mi libro. cámara Ahora, y te viste. ¿ya? Y vamos a ver entonces, vamos a ver, ¿dónde dejé el video? Aquí. No, no está el video, aquí está. Botón derecho ahí mismo. ¿Cuál es el video? Ahí lo había dejado. No está el video ahí, eso. ¿Qué abrir con esta cuestión? Te dije que no lo pongo. ¿Cuál es? Este. Solo este video, ¿sí? Solo. Supone que está activada el compartir la... No funciona. Sí, está ahí. Está ahí funciona. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas.
Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento, y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas períodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, podrá tener 1, 2 o hasta 3 diferentes sistemas para enumerar los grupos. Podrás ver grupos designados con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha. En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las B. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente inútil como herramienta predictiva. Era ese el estado de situación cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica.
En 1869, Mendeleev vino con la idea de listar los elementos ordenándolos de menor a mayor según su masa atómica. Casi en simultáneo, Lothar Meyer en Alemania publicó un sistema casi idéntico para clasificar los elementos. En general se le da la autoría del descubrimiento a Mendeleev, debido a que dedicó enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a defender este nuevo sistema, y colaboró para que fuera ampliamente aceptado. Mendeleev insistió en que los elementos con propiedades similares deberían estar listados juntos, y debido a esto quedaron algunos huecos en esta tabla. De manera valiente, Mendeleev propuso la existencia de una cantidad de elementos que aún no habían sido descubiertos, y que algún día completarían estas lagunas. Los nombró de acuerdo a sus lugares en esta tabla. Por ejemplo, el elemento propuesto como EK-aluminio se encontraría debajo del aluminio, mientras que el EK-silicio se encontraría debajo del silicio. Años más tarde, estos elementos fueron efectivamente descubiertos, y sus características coincidían bastante con las predicciones de Mendeleev. Este resultó un ejemplo categórico de la utilidad de la tabla periódica de Mendeleev como herramienta predictiva, algo de lo que hasta este momento carecían los químicos. En 1913, el físico inglés Henry Moseley introdujo una modificación importante a la tabla periódica. Moseley, miembro del grupo de estudio de Ernest Rutherford, se hallaba probando elementos metálicos con rayos X y midiendo la longitud de onda de las emisiones de esos rayos. Cada elemento le daba resultados diferentes. Moseley desarrolló una relación matemática entre las longitudes de onda de los rayos X producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, que se incrementaba en 1 en cada elemento. Moseley sugirió que el número atómico era más significativo para predecir la conducta química que la masa atómica, tal como se lo consideraba hasta ese momento. Moseley reorganizó los elementos de la tabla periódica, listándolos de menor a mayor según el número atómico en lugar de la masa atómica. Corrigió algunas inconsistencias de la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, el argón posee una mayor masa atómica que el potasio, pero un número atómico inferior. Al igual que lo hizo Mendeleev, también Moseley dejó espacios en la tabla periódica para los cuales propuso que podrían corresponder diversos elementos aún no descubiertos. En ellos se incluyeron los números atómicos 43, 61, 72 y 75. Los elementos propuestos por Moseley y muchos otros han sido descubiertos desde entonces. Existen 92 elementos naturales y diversos otros que no se encuentran en la naturaleza, pero que lograron ser sintetizados. Nos estamos quedando sin espacio para poner todos los elementos nuevos. En el futuro cercano tal vez tengamos que ampliar la tabla periódica. Uy, ya, aquí. Chiquillos. Ya, sobre lo que estuvimos escuchando en el video, una introducción a la tabla, porque en el fondo ustedes igual pueden encontrar en YouTube diversos videos sobre las tablas periódicas en cuanto a su organización, pero en general la tabla periódica ha sido siempre la misma que la que conocemos en la actualidad, o ha ido sufriendo cambios. Ha cambiado. Ha ido cambiando, ¿ya? Empezó, cuando empezó a mostrar imágenes, empezó como desde la última hasta la primera, que era una hoja casi indescriptible escrita con tinta, ¿ya? Diversos científicos han ido aportando a ella porque se han ido descubriendo elementos de a poco. ¿Cuántos son los elementos naturales los que existen en la naturaleza? Lo dijo en el video, 90 y... ¿Cuántos eran? ¿Alguien lo captó? 91, Como 92. 92. Bien. 92 elementos existen en forma natural, ¿ya? Y los otros se han ido sintetizando, como dice, se han ido descubriendo, ¿ya? Y la tabla periódica obviamente todavía está en formación. La que conocemos es la que es la actual y se está utilizando. Todavía pueden incorporarse más elementos, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante conocer sobre la tabla en términos generales, más allá de los detalles? ¿Ya? ¿Ha tenido siempre la misma forma de organizarse o eso también ha cambiado? Cambió. También ha cambiado. Cambió. Antes, claro, antes se designaba, ¿con qué tipo de número era? ¿Con números? Romanos. Con números romanos.
¿ya? Que traía mucha confusión, ¿ya? Ponía mucho de enredo. Entonces, finalmente determinaron la organización científica de que todos fueran organizados por unos números naturales, ¿cierto? Esta tabla periódica, en general, en términos generales, se agrupa de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos formas de agrupar los elementos en la tabla? ¿Cómo se les llama a la agrupación en forma horizontal? Horizontal. Lantánidos. Ah, ya, sí, eso es en cuanto a los tipos de grupos. Estamos muy bien. Pero la tabla organizada con los elementos así en forma horizontal, o sea, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Cómo se le llama a ese tipo de agrupación? Y en su tabla está numerado desde el 1 al número 7. En todo caso lo mostró en el video, por eso le estoy diciendo, estoy preguntándole por lo que ustedes escucharon en el video, ¿ya? Los elementos en la tabla en forma horizontal están organizados en P. ¿En qué cosa? Si no están seguros o no se acuerdan. ¿Periodos? Periodos. En periodos. ¿Cuántos periodos tiene la tabla? Del 1 al 7. Del 1 al 7. Tiene 7 periodos. En forma vertical ahora. Vertical quiere decir de arriba a abajo. ¿Se agrupan de qué manera? ¿Cómo se les llama? A los elementos cuando están organizados en forma vertical se les llama ¿cómo se les llama? Del 1 al 18. Del 1 al 18, muy bien. Y del 1 al 18, ¿cómo se llama el orden en que están? En forma horizontal se llaman... ¿Propiedades? Las propiedades que vemos en la tabla, ya. Reformulemos. De derecha a izquierda o izquierda a derecha, en forma horizontal, se llaman periodos, ¿no es cierto? Y de forma vertical se llaman, los del 1 al 18 se llaman Grupos. grupos. ¿Ya? Así que hay que empezar por tener, pero muy, muy claro de qué estamos hablando. ¿Ya? Grupos y periodos. ¿Ya? Según lo explicó el video, están organizados así por las características que tienen. ¿Ya? Los que están cerca de uno, cerca de otro, tienen similares características. Y de hecho, en su libro también le mostró lo que el video también les señaló, que es una escala. Una escala que parte justamente en el grupo número 13, donde está el berilio, ¿ya? Y una escala descendente que llega hasta el grupo 16. Lo que quiere decir que los elementos que están en un lado de esa escala y en el otro tienen características similares. ¿Ya? ¿Cómo se les llama a los elementos según el color ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se llamarían según el color? El color medio anaranjado, ¿a qué corresponde? ¿Metales? Metales. A ver, Laura es la única que está respondiendo. A ver, me quiero saber lo siguiente. Benjamín, hijo, aparte que usted respondió recién, ¿tiene el libro abierto en la página 166, 167? Yo sí. Ya, Laura sí. A ver. Benjamín, Camila, ¿tiene abierto el libro en esas páginas? 166, 60, ya. Dafne también. Dafne. No. No, abre el libro por favor en esta página. 166. Ya no lo tengo acá.
¿Quién no tiene el libro? Si no tiene el libro, tiene que tenerlo en la Lo tengo mano. en mi casa. Anota en su casa. Ya. Dayan Castillo, ¿tiene el libro abierto en esas páginas? Emanuel, ¿tiene el libro abierto en esas páginas? Así que yo estoy sintiendo que hay personas que no me están respondiendo. Emanuel, prendióse el micrófono. ¿Tiene el libro abierto en la página 166, 167? Ya. Estamos entonces en la página, en esas páginas 166, 167, donde encontramos entonces la tabla periódica que nos mostró en el video. Les pregunté entonces por los colores de la tabla. El color anaranjado, casi medio café claro, corresponde entonces a los metales. El color como magenta medio morado, ¿a qué corresponde? Metaloides. Metaloides. ¿Ya? Y esa línea azul o escala azul que está entre medio de los metaloides, lo que quiere decir es que los metaloides que están de un lado y del otro, ¿ya?, absorben características de los elementos cercanos a ellos. O sea, los metaloides de la izquierda tienen características de los metales, y los metaloides de la derecha tienen características de los no metales. ¿Ya? ¿Los no metales de qué color son? Los verdes. Verde. Muy bien. Los gases nobles, Los azules, los celestes, no sé. azul es medio celeste, dejémoslo en celeste último, ¿ya? Mm. Perfecto. Y los elementos que se ubican bajo la tabla, que empiezan ahí con el 57 y con el 89, ¿qué características tienen estos elementos? ¿Por qué están fuera ¿Los de la grupos? tabla? ¿O cómo se llaman? A ver, partamos por ahí. ¿Cómo se llaman a esos elementos que están en esa zona? Los ¿Grupos? grupos. Ya, los grupos. A ver, pero ese grupo, ¿cómo se llama ese grupo? Porque los grupos son todos los que están numerados del 1 al 18. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese grupo de los elementos que del número 57 y 89? ¿Cómo se llama esos elementos? Está el número, Lantano lantánidos Lantánidos y y actinio. y antánidos. Actánidos. actánio, antinio, nombres medio complicados, medio raros. Ya, esos elementos, ¿ya?, están fuera de la tabla. Dice para ahorrar espacio, para facilitar la lectura, ¿ya? Pero además de por qué, porque esos elementos son los que se procesaron para poder descubrirlo, sintetizaron, ¿ya? No los descubrieron así en la naturaleza, sino que tuvieron que sintetizarlos, por eso están afuera. Ahora, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama entonces? Profe, Dígame. yo no tengo el libro, tengo el libro en mi casa. Uy, qué lío. Otro más. Sí, que tiene el libro en la casa, pues entonces cuando no están en la casa no saben de qué estamos hablando. No, Ese es el profe, problema. siempre participan. No, si no es eso, lo que pasa es que yo tendría que, si no, ¿cómo se llama? Compartir más la página del libro, porque si no, no sabemos de qué radial estamos hablando. A ver, denme un segundo y voy a buscar la página del libro. Ya, profe.
Tienes que compartir. Sí, espera un segundo, espera un segundo. Ya, comparte. Ojalá me lo voy a hacer entera porque si no me complica, ¿no? Cierra. Sí, sí, eso me pasa todo el tiempo allá arriba. Ahí, 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 ahí. Ahí estamos. La voy a achicar para verla entera. Ah, ahí sí. Sí que quería verla la hoja completa. Ya. A ver, ahora sí estamos viendo, ¿cómo se llama? Por lo menos la de la página 166. Estamos viendo este lado, ¿ya? Entonces, quedamos en que ya habíamos revisado de que los elementos en forma horizontal están agrupados en periodos, y son 7. En forma vertical en grupos. Y tenemos grupo 1, 2, hasta llegar al grupo 18. ¿Ya? ¿Ya? Ahí estamos. Ya revisamos que los elementos entonces que están asignados con el color anaranjado, medio anaranjado café, se les llaman metales, que a los de medios morados metaloides, los verdes serían los no metales, y tenemos entonces los gases nobles, ¿ya? Que están siempre en esta ubicación, ¿ya? Siempre detecto justamente en el grupo número 2, ¿ya? Otra cosa que nos dijo el video, ¿ya? Es que están agrupados de esta manera en la tabla. ¿Por qué? Porque, ¿ya? Tiene que ver con el número atómico, ¿ya? Esto tiene que ver con con el número atómico, que dice de la cantidad de electrones que tienen. Recuerden que el número atómico, ¿ya? En todos los elementos indica las cargas positivas y las cargas negativas. Por ejemplo, el carbono tiene el número atómico 6, quiere decir que tiene 6 protones y tiene 6 electrones, ¿ya? Entonces, eso dice de por qué cada elemento está ubicado aquí, por la cantidad de cargas negativas y positivas que tiene, ¿ya? Y eso va indicando cómo se van ubicando las cargas, y eso lo nombró según las órbitas, cuyos dibujos ustedes lo tienen en el libro, por lo menos ahí pueden revisarlo. ¿En qué página del libro, profe? El dibujo un dibujo cortito, solamente que dice cuáles son los niveles de donde se ubican los electrones, que es la página 150. A ver, aquí me voy a mover yo un poquitito, 150, aquí está. Esta, ¿ven? Esos son los niveles de organización de los electrones en cada elemento. El nivel S es de los elementos con menor número atómico, porque el nivel S solamente puede sustentar 2 electrones, pero después el nivel P puede sustentar 8. Después, este puede sustentar como 10 y este de 14 y más electrones. Por eso es que la nube de electrones después se va agrandando según el número atómico del elemento. Ya, vamos a volver a la tabla. Ahí está. Entonces, la guía nos pidió responder algunas cosas que tenemos que responder justamente basados en la información que está aquí, ¿ya? ¿Qué tenemos que responder? Primero, ¿qué son los periodos? Los periodos son filas horizontales que están numeradas entonces del 1 al 7. ¿Ya? Claro, cuando nos pregunte qué son los periodos, la primera página de la guía nos está preguntando eso.
¿Ya? A ver. Voy a compartir 2 segundos, ¿no? Porque supone que estamos mirando el libro. ¿Ves? Aquí tenemos que responder qué son los grupos, qué son los periodos, qué son los metales alcalinos, qué son los metales de transición, qué son los lantáneos y actinios, y qué son los no metales, los gases nobles y los metaloides. Todo eso que tenemos que contestar lo vamos a sacar de ahí. ¿Ya? Y cuando nombre un ejemplo, quiere decir que nombre un elemento, ¿ya?, de esa característica. O sea, que nombre un metal, que nombre un elemento metálico o un metal alcalino, o que nombre un metal en transición. ¿Ya? Que vaya nombrando un elemento en cada caso. Pues vamos a la tabla. Entonces, en periodo decimos que son filas horizontales. Cuando nos pregunte por los grupos, ¿qué vamos a decir? Que son columnas verticales de la tabla numeradas del 1 al 18. Que los elementos del mismo grupo poseen propiedades químicas y físicas similares. Eso vamos a responder ahí, en los grupos. ¿Ya? Ok. Ahora, sobre los gases nobles, aquí hay una información cortita. Dice que los gases nobles componen el grupo 18, pero también son conocidos como gases inertes. Claro que eso no nos dice toda la información sobre los gases, eso se va a ver en las páginas a continuación. También dice que los metales y los no metales están entonces divididos por esta línea en zigzag que los separa, ¿ya? Y que los que se encuentran de uno y otro lado, como les decía yo, comparten propiedades. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el silicio, que está aquí con el 14, comparte propiedades, ¿ya?, con el galio, que es el número 31. ¿Ya? Y que el arsénico, que está en el 33, comparte propiedades, por ejemplo, con el azufre, que está en el 16. Eso es lo que quiere decir esa línea. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí también señalo una información sobre qué son los periodos, ¿ya? Y ahora vamos a ir entonces a cómo se agrupan. ¿Quiénes son los elementos llamados metálicos? Aquí llamamos elementos metálicos. ¿Ya? Elementos como el mercurio, que son sólidos, ¿ya?, a temperatura ambiente, que presentan un brillo particular, que son dúctiles y que son maleables. O sea, si me preguntan, ¿ya?, qué son los metales, yo puedo contestar esta información que está aquí, ¿ya?, que son elementos entonces con características de ser dúctiles, de ser maleables y que son sólidos a la temperatura ambiente. Eso respondemos. En los metales, sí, en los metales. Si les aplico mucha temperatura a los metales, claro, yo los puedo ir convirtiendo en líquidos. ¿Ya? Y les muestro una imagen ahí para que se acuerden que son los que están en la tabla con ese color, con el color anaranjado. ¿Ya? Y hay un ejemplo, el aluminio. Pero también tenemos los metales alcalinos. ¿Ya? Les pregunta en la guía, ¿quiénes son los metales alcalinos? Son los que están ahí en el grupo 1. El grupo 1 de la guía. ¿Con qué elemento inicia el grupo 1? ¿Con qué elemento inicia el grupo 1? En el libro lo tienen visto, porque, bueno, aquí estamos mezclando el libro. ¿El hidrógeno? Con el hidrógeno. Perfecto. El grupo 1 inicia con el hidrógeno. Después sigue el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. ¿Ya? Esos se les llama metales alcalinos. ¿Por qué? ¿Qué debo contestar? Que son tan reactivos en la naturaleza que se encuentran solo como elementos combinados. ¿Ya? Los metales alcalinos, el grupo 2, son menos reactivos que los metales alcalinos, los actinoreateros. ¿Ya? Pero los alcalinos propiamente tal
son los que corresponden al grupo 1. Y su característica es que no son tan reactivos, que se encuentran combinados con otros. Ejemplos de ello, con la letra K se ¿El designa potasio? al potasio y con la letra C al Calcio. calcio. Ahí está mostrando una radiografía de un hueso, ¿ya? El potasio, miren lo que está señalando ahí, fuegos artificiales, ¿ya? Es un elemento del cual ¿cómo se llama? Se fabrican los fuegos artificiales. Uno de los elementos. Tenemos ahora entonces los metales de transición, que se encuentran en los grupos. ¿Entre qué grupos? ¿Entre qué grupos se encuentran los metales de transición? En los grupos, Del 3 al 12. bien, 3 al 12, ¿ya? El grupo 3, a ver si estamos bien atentos. El grupo 3, ¿con qué elemento inicia? sólido. Escandio. El escandio, correcto. A ver, aquí estoy regresando a la tabla, ¿ven? Grupo 3, inicia con el escandio. Del 3 al 12, o sea, avanzo más, incluye al grupo 4, titanio, 5 empieza con el vanadio, bromo, después tenemos en el 6, el manganeso en el 7, el hierro en el 8, el cobalto en el 9. ¿Qué elemento tengo en el 10? Níquel. Níquel. En el 11, Cobre. 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 Y el 12, Zinc. el zinc. Zinc. Ya, inicia con el zinc. Ese entonces es el grupo de los metales de transición. ¿Qué voy a responder sobre sus características? Que son sólidos, son duros, son brillantes, son densos y que tienen elevados puntos de fusión. ¿Qué significa eso? Que necesito mucha temperatura para convertirlos en estado líquido. Fusión, acuérdense que la fusión significa pasar de sólido a líquido, ¿ya? Entonces, para que un elemento de estos grupos necesita alta temperatura para pasar de sólido a líquido, con excepción de ¿qué elemento? ¿Qué elemento no cumple con estas características? Mercurio. El mercurio, exacto, ¿ya? El mercurio lo encuentro yo en estado sólido, pero no necesita tanta temperatura para convertirse en líquido. ¿Ustedes saben en qué elementos normalmente tenemos en la vida diaria el mercurio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De dónde puedo encontrar el mercurio a la mano en mi casa? ¿En los termómetros? Bien, los termómetros. Los termómetros contienen mercurio. Así que cuando se rompa un termómetro, ni siquiera traten de tomarlo con la mano porque no van a poder, se pegan a los... O sea, se resbalan de los dedos y los dedos quedan igual como medio manchados. El mercurio y es tóxico, así que no lo hagan, ¿ya? Si se llega a romper un termómetro, tienen... Claro, hay que llamar a un adulto, ¿cómo se llama? Y eso hay que recogerlo con papel para poder encerrarlo, no es para tocarlo con los dedos. Okay. Y ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos el hierro, ese que es el oro, ¿ya? El hierro, ¿ya? Como nosotros comúnmente le decimos fierro, porque, digamos, todas las estructuras metálicas contienen este elemento, ¿ya? Es muy efectivo para las construcciones. Tenemos el grupo de los lantánidos y actínidos, ¿ya? ¿Dónde están localizados? Dice, según esto. Están localizados entonces en los periodos 6
y 7. 7. 6 y 7. ¿Ya? En el 6 los lantánidos y en el otro los actínidos. Acuérdense que estos son los que están acá abajo en la tabla, pero que deberían ir aquí. ¿Ven? ¿Ven? Aquí están. Aquí dice, ¿ya? El grupo de los elementos 57 al 71 y del 89 al 103. Grupo de lantánidos y actínidos. Los cuales dice, se han utilizado para elaborar, por ejemplo, las gafas protectoras que usan los soldadores. ¿Ven? Ahí tenemos como este elemento, el praseodimio, nombre complejo. ¿Ya? Pero también tenemos en este grupo, entre los actínidos, elementos con características reactivas. ¿Ya? En los actínidos presentan alta reactividad. ¿Cómo qué elementos serían estos? El 92 y el 94. Uranio, Uranio plutonio. y el plutonio. Elementos muy radioactivos. ¿Ya? Uno de ellos fue el elemento base de bombas atómicas. ¿Ya? Pero ahora también lo utilizamos con otros fines. Por ejemplo, lo utilizamos en las plantas o centrales nucleares, como la que muestra en la imagen, ¿ya? Con las cuales se produce energía eléctrica. ¿Ya? Estas plantas ayudan a producir energía eléctrica, porque cuando no hay suficiente agua hay que recurrir a otros medios de producción de electricidad. Y además esta energía también se utiliza en forma de la médica, en la medicina para, ¿cómo se llama?, contrarrestar las células cancerígenas. Perdón. Por lo tanto, continuamos entonces ahora con las características de los no metales. Ahí ya vamos en la página, no sé qué página, porque como ya la estoy viendo en el mismo libro. 174. 174, ya. Muchas gracias. Características de los no metales. ¿Ya? ¿Qué voy a contestar ahí? Que sus propiedades físicas tienden a ser opuestas a los metales. Tienden, no absolutamente, pero tienden a ser opuestas. ¿Ya? Son malos conductores del calor y de la corriente eléctrica. Es una característica importante. No son buenos conductores de calor ni de electricidad. A temperatura ambiente, ¿ya? Muchos de aquellos elementos pueden ser gaseosos. ¿Dónde se ubican en la tabla? Justamente donde la estamos viendo ahí, ¿ya? En la parte de color verde. Verde. ¿Mm? Verde. Los no metales no son muchos. ¿Alguien sabe qué es lo que está mostrando la imagen aquí? ¿De qué es esta imagen? Algunas moléculas. Sí, moléculas, exactamente. Hay moléculas allí, ¿ya? Hay moléculas y que están, varias moléculas, y muchas moléculas porque están formando una cadena de ADN, ¿ya? Y de hecho, las moléculas que está mostrando aquí están formadas de los elementos que señalan. Miren, el blanco hidrógeno, Carbono, Carbono, fósforo, fósforo. nitrógeno y oxígeno. y oxígeno, ¿ven? Así se forman las cadenas de los elementos, ¿ven? La cadena de ADN. Ya. ¿Dónde encontramos los no metales? ¿Cómo se llama? En la vida diaria. Acuérdense que desde color verde el hidrógeno está al otro lado. El único elemento que está en el grupo, que es en el grupo 1, porque los no metales están en los grupos 14 a 17. ¿Ya? Tenemos el hidrógeno. ¿Dónde encontramos el hidrógeno? Aparte de, obviamente, ser uno de los, ¿cómo se llama?, de los elementos que compone el agua. En el sol. En el sol, gases de hidrógeno. ¿Ya? El carbono. ¿Dónde encontramos ¿Es la carbono? gasolina? Gasolina, exactamente. Hemos hablado no sé cuántos miles de veces en distintos cursos sobre los combustibles fósiles. ¿Ya? El petróleo, del petróleo se derivan entonces ¿cómo se llama? La benzina. ¿Ya? Los combustibles fósiles son
altos en carbono. Por eso que tenemos una capa de ozono tan dañada, por el carbono. Bueno, y el oxígeno obviamente lo encontramos en la naturaleza porque todos respiramos oxígeno. ¿Ya? Sí. Acuérdense lo que le dije recién, ¿ya? Que el hidrógeno está en el grupo 1 y los otros no metales están en los grupos 14, 15, 16 y 17, ¿ya? Que van teniendo sus características distintas. ¿Dónde encuentra el flúor? En la En pasta el dental. pescado creo que también. En el pescado En la también. pasta dental. ¿Ya? El azufre. ¿De qué está formando parte el azufre ahí? La La llanta. El neumático. Sí, del neumático, justamente del neumático. ¿Ya? Y el nitrógeno. En un rayo. El rayo. Sí, estamos tratando el rayo, es que está el rayo ahí, sí, forma parte, digamos, de la parte activa, digamos, de la atmósfera, ¿ya? Porque en la atmósfera son muchos gases, no solamente oxígeno, también nitrógeno, ¿ya? Pero sí, forma parte entonces de los gases de la atmósfera, ¿ya? Y de la parte activa de los gases de la atmósfera. Y tenemos el grupo de los gases nobles. Miren, ¿qué son estas imágenes? ¿Qué nos están mostrando ahí? ¿Qué serán esas imágenes? ¿Son letras? Sí, son letras. ¿Dónde has Neón, visto? parece. Neón, exacto, letras de neón, ¿ya? Son las letras de las luminarias, ¿ya? Las letras de las luminarias no es que tengan luz detrás, lo que tienen es que esos tubitos, porque esos son tubos en realidad, esos son los tubos, contienen neón, ¿ya? El grupo de los gases nobles está ubicado entonces en el grupo número 18. 18, ¿ya? También se les conoce como gases inertes, ¿ves? Están al final de la tabla, ahí con el color celeste, ¿ya? ¿Qué características tienen? Se encuentran en la atmósfera en pequeñas cantidades, dice que en su mayoría de las veces no reaccionan con otros elementos, ¿ya? Dice que ellos no ceden, ni ganan, ni comparten electrones. Entonces, Eso lo escribimos en estas que salen ahí. exacto. Cuando les pregunte por los gases nobles, tienen que decir de que están en el grupo 18, ¿ya? Que se encuentran en la atmósfera en pequeñas cantidades y que son poco reaccionables, ¿ya? Pero ¿en qué son buenos? En la luminiscencia. Los gases nobles entonces emiten mucha luminiscencia, por eso se ocupan entonces en las luminarias. Por eso son muy útiles. Y llegamos a los metaloides. Metaloides. Los metaloides. ¿Qué característica tenemos con los metaloides? Dice que se encuentran a ambos lados de la línea en zigzag. Exacto, lo que le he repetido ya anteriormente. Esos que son así de color magenta, ¿ya? Están en distintos grupos, no están en un grupo determinado, ¿eh? Tenemos el berilio en el 13, en el grupo 14, ¿qué elementos tenemos? Sílico, El silicio y el germanio, germanio. En el grupo 15, el arsénico y antimonio, antimonio. Bien, en el 16 tendríamos al teluro y telurio, polonio. polonio. Y en el 17 tendríamos al Astatino. astatino. ¿Mm? Esos son los metaloides que tienen, dijimos, características de ambos lados. Por lo tanto, poseen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Esa es la característica principal de los metaloides, que poseen características tanto de los metales como de los no metales. Por ¿Eso eso qué? claro, por eso se encuentran entonces a ambos lados de la línea zigzag, ¿ya? Otra característica, ¿ya? Es que se emplean como semiconductores. En algunos dispositivos electrónicos como en los computadores,
El silicio, este es uno de ellos. Hay que cuidar el silicio. Nuestro país es muy rico en el norte en silicio. De hecho, hay un valle del silicio, se le llama. Y están sobreexplotando el elemento, y el silicio es un elemento que se está ocupando justamente en los computadores, por ser semiconductores, ¿ya? No todos los países tienen tanto silicio como aquí. El silicio es uno de los ejemplos de los metaloides. ¿Ven? Por eso lo muestra ahí, que son como ahí tiene la chica tiene está trabajando con una tarjeta de un notebook, pareciera. ¿Mm? Eso, ya, eso hasta ahí. Vamos a compartir la pantalla con la guía. Aquí estamos. Hasta aquí es justamente lo que hay que hacer en esta actividad. Describir, ¿ya? Como lo fuimos haciendo. Fuimos describiendo. Ejemplo, ¿qué se hace en ejemplo? Nombre, pues, hija. Un ejemplo de un grupo, de un periodo, de un metal. Un ejemplo de un grupo. Por ejemplo, puede nombrar el grupo 1. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. ¿Qué elementos componen el grupo 1? Lantano. El grupo 1. Ah, hidrógeno. Hidrógeno. Litio. Litio, potasio. sodio, potasio, rubidio, claro. Ese es un ejemplo. Un ejemplo de un periodo, ¿cuál sería? Cualquiera. Acuérdense que tiene Berilio. el berilio con el... Magnesio. No. Periodo. Los periodos son horizontales, los del 1 al 7. Escandio. Titanio. Hija, miren, Vanadio. observen bien. Vuelvan a ver la tabla. Los periodos El litio. Sí, con el litio, muy bien. Los periodos son horizontales, van del 1 al 7, pero horizontal. Entonces, el periodo 1 está formado por el mismo hidrógeno, pero el periodo 2 tiene al litio y al berilio. El periodo 3 tiene al sodio y al magnesio. Bueno, y el periodo 4 tiene todas las otras filas, no lo voy a nombrar todo, ¿ya? Entonces ahí pueden nombrar, por ejemplo, el periodo 3 o el periodo 2. Cuando nombren un ejemplo de un metal, es cosa que vayan a la tabla y nombren cualquier elemento metálico. Cobre, aluminio, etc. Un ejemplo de un no metal. A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo de un elemento no metálico? Acuérdense que son los que es de color verde. ¿Cuál sería un ejemplo de un no metálico? El carbono. El carbono. Bien. Un ejemplo de un metal alcalino. Es que tengo que compartir la tabla en el libro, no. Un ejemplo de un metal alcalino. Acuérdense que los metales alcalinos están en el grupo 1. Potasio. Ya. Potasio, por ejemplo. Los metales de transición. Los metales de Hierro. transición. Del 3 al 12. Correcto. ¿Ya? El hierro. Los lantánidos y actínidos. Un ejemplo de lantánidos y otro de actínidos. ¿Serio? ¿Ya? De los lantánidos y de los actínidos. Uranio. Bien, muy bien. Con Ejemplo de un no metal. Carbono. Un no metal, un carbono. Bien. Un ejemplo de gases nobles. Neón. El neón. Y un ejemplo de los metaloides. Silicio. El silicio. ¿Bien? Ya están ubicados, ¿eh? Entonces, describen y nombran ejemplos. De eso se trata. ¿Ya? Con esta parte, lo que pueden ir es volviendo a... Porque esta parte se trata de que, ¿cómo se llama? Revisemos lo que ya hemos aprendido. ¿Ya?
ejercitando con la tabla periódica. Nosotros ya sabemos eso, entonces no nos debería costar. Acuérdense que aquí lo que hay que es ir mirando la tabla y ir completando. Por ejemplo, en el litio. En el litio, ¿cuál sería el símbolo? Li. Li, ¿ya? Tiene un número atómico de 3. ¿Cuál sería el número másico del litio? 3. El número másico, acuérdense que el número que está abajo. 6.941. 6 comas, acuérdense, no se les olvide. No es 6.000, es 6 comas. 6,9. 6,9, ¿cierto? Sí. Ya, 6,9, lo cual se puede redondear en 7, ¿ya? Ponen ahí 6,9, aproximadamente 7. ¿Cuántos protones tiene el litio? Protones, cargas positivas. 3. Bien. ¿Cuántos neutrones? 3. No. ¿Cuánto era el número másico? 7. Era 7, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. 4. No se les olvide, eso ya lo habíamos aprendido. Acuérdense que los neutrones los obtengo de restar el número másico con el número atómico. ¿Ya? Aquí era 7, por lo tanto le quito 3, número de neutrones 4. ¿No? Vamos a revisar el último, a ver, porque no se nos puede olvidar. A ver, cualquiera. El sodio. Este símbolo corresponde al elemento, ¿qué nombre debo colocar aquí? El sólido. Sodio, ¿no es cierto? Sodio. Mm. Número atómico del sodio. Este en el grupo 1. 11. Bien, 11. Número másico. Está debajo. 22,9. 22,9. 23. Correcto, el 22,9, que está correcto, se aproxima a 23, porque así es más fácil restar. ¿Sí? Número de protones del sodio. 3. Digo, 11. 11, 11, 11. ¿Y el número de electrones? Chicos, electrones, acuérdense que el número atómico, 11, es igual a los protones positivos y es igual a los electrones negativos. Por lo tanto, ahí contesto 11. 11 número atómico, 11 protones, 11 electrones. ¿Cuál será el número de neutrones entonces? 11. Ya se le olvidó todo. Acuérdense, ¿cuál es el número másico? 23. 23. 23. 23 menos 11. 12. Exacto. 12 número de neutrones. Al peso del átomo, que es el número mayor, le resto el número atómico y me dan los neutrones. ¿Ya? Tienen que repasar esa parte, ¿ya? Si no era tan difícil. ¿Ya? Y ir completando. Esto es recordatorio de lo que ya aprendimos, ¿ya? Así que toda esta otra parte, de ahí en adelante lo vamos a ver en la clase siguiente, porque lo que interesaba hoy día era ver básicamente, ¿ya?, las características de los elementos que componen la tabla. Y de ahí entramos a la otra que es un poquito más de mayor elaboración. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas? ¿Dudas? Hasta ahí, lo que me interesa saber es si tienen claro cómo contestar la primera actividad. Eso es lo que quiero saber. ¿Aló? La primera, sí. Ya, eso quiero saber. Que les quede claro cómo contestar la actividad. ¿Ya? Por eso les mostré la página del libro, así que si no tienen los libros a la mano es una pena, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en la misma... Que lo busquen por internet.
Claro que lo hago por internet, pues yo lo descargo aquí y les voy mostrando la página. ¿Ya? Pero eso me interesa. ¿Ya? Y la Dayan Castillo, que dice que no tiene el libro, lo que sí puedo hacer es descargárselo en el mismo WhatsApp. Le puedo descargar el PDF del libro. ¿Ya? No se lo voy a descargar por el WhatsApp, que yo tengo su WhatsApp. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Si tienen dudas, me llaman, o sea, me hablan al WhatsApp. Solamente por último hagan la primera actividad para que la hagan bien y la completemos y empecemos ahí la siguiente. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Nos despedimos entonces. El viernes, acuérdense de si alguien tiene algo listo de las anteriores, acuérdense, la anterior de la constitución de la materia, para que la Sí, de dejen. eso, tía. Ya, Tengo que sí. preguntarle algo, después le hablo. Ya, ok, ya. Me preguntan y cómo se llama y me las mandan entonces vía WhatsApp si no las tienen listas. ¿Ya, chiquillos? Que estén muy bien. Chao, tía. Espero que Chao, me profe. contacten por su duda. Contáctenme y por favor Sí, yo tengo una cuídense. duda, así ¿Ya? que algo que no Ya, alcancé a chao. copiar y a ver si me puede ayudar ya. Ahorita. Ya no. Gracias. Ya eso, que estén bien. Nos Chao. vemos. Igual. Chao. Chao.